Mucho gusto. José Márquez, perdón. Está presente ahí. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Michelle Aniosa, Cornelio. Mucho gusto. Y Vida Araya. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias en principio por esta invitación que me están haciendo, ¿verdad? De exponerles sobre un tema pues, que creo que va muy alineado a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos viviendo unas situaciones bastante complejas y que vale la pena pues realmente abordarlo con ustedes. Entiendo que todos son estudiantes, ¿verdad? Algunos profesionales y que pues me gustaría pues que de alguna manera pues podamos compartir conocimiento. Siempre en mis intervenciones expreso que yo igualmente que ustedes aprendo cada vez que doy este tipo de sesiones. Esperaría igualmente aprender de ustedes, ¿verdad? Aunque sean jóvenes, siempre hay algo que pueden compartir, que tienen su propia experiencia. Todos son de Perú, ¿verdad? Entiendo. Y están en la universidad. ¿Cuál es el nombre correcto de la universidad? Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Universidad, exactamente. UPC. UPC, perfecto. Excelente. Bueno, yo voy a dejar de compartir video, ¿verdad? Ya me conocen, después al final podemos hacer una serie, una sesión de preguntas y respuestas, ¿les parece? ¿Ya? Para así poder concentrarme en lo que vamos a exponer. Ok, voy a compartir entonces pantalla para que podamos iniciar la conversación. Bueno, el tema que vamos a cubrir, ¿verdad? Retos y tendencias en implementación de equipos de proyectos a raíz de la coyuntura. Claro, la palabra COVID ya se ha vuelto la palabra más mencionada, ¿no? A nivel mundial. Y creo que al final de cuentas, todos los profesionales del día, las familias enteras, todo el mundo en realidad ha tenido que ver mucho, ¿verdad? Con esta enfermedad pues, que ha estado cobrando la vida de muchas personas. Y en el ámbito empresarial, que es donde están los proyectos, pues eso igualmente tiene su impacto, ¿no? Un impacto que va a estar en dependencia de cómo nosotros lo podremos sobrellevar para poder salir adelante, de tal manera que la situación no nos llegue a afectar tanto, ¿no? Como a muchos les ha afectado. Hay empresas que han cerrado sus negocios, personas que no se esperaban, que tenían que hacer algunas transformaciones y que creo yo pues que de alguna manera esto viene pues a hacer un replanteamiento de la empresa de hoy y que obviamente eso impacta a sí mismo también los proyectos, ¿verdad? Para los que de alguna manera no me conocen, pues mi nombre es Ernesto Olivares Mena, yo soy de Nicaragua, he realizado algunos estudios, algunas certificaciones internacionales, no me gusta mucho hablar de lo que he estudiado porque en realidad pues creo que siempre estoy aprendiendo, ¿no? Y lo más importante es que puedo compartir con ustedes la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera profesional. Nunca es suficiente, siempre hay que aprender y compartir, ¿verdad? Con entusiasmo, con esa energía que siempre procuro mantenerla a fin de poder llevar este conocimiento a los rincones posibles, ¿no? Y de alguna manera quiero también dar las gracias, ¿verdad? A la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas pues, por esta invitación, agradeciendo el contacto de mi gran amigo Paul Villacorta, que pues nos hemos conocido en una oportunidad y hemos establecido una buena química, ¿no? Así que en principio agradeciendo esto, ¿no? Ok, excelente. Entonces, ¿qué es lo que generalmente trato de exponer, ¿no? En mis intervenciones?
y eso para mí es muy importante. Y siempre cito a este señor, ¿verdad? Como ustedes pueden visualizar aquí. Tim Brown, fue CEO y presidente de IDEO. Actualmente pues, ha estado liderando la parte de innovación a nivel mundial. Y algo importante que me llamó la atención en unas intervenciones que he realizado es que los líderes de hoy tienen que saberse preguntar, ¿verdad? Y enfocarnos en los problemas más importantes, los problemas que son los más apropiados. Creo que las circunstancias en las que estamos nosotros viviendo ahora, tenemos que hacernos preguntas, ¿verdad? Y preguntas indicadas, apropiadas, para saber realmente hacia dónde es que nosotros vamos a ir. En los negocios, cuando ya están en un proceso, ¿verdad? Ya en ejecución, muchos pensarán de que los proyectos ya no deberían de existir, ¿no? Y ya consideran ese proyecto terminado. Una organización siempre tiene que tener proyectos, ¿ya? Y lo importante es que siempre nos hagamos las preguntas hacia dónde es que realmente nosotros queremos ir, aunque eso sea la base de cualquier emprendimiento, cualquier proyecto. ¿Verdad? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? Siempre tenemos que lograr estarnos haciendo las preguntas adecuadas, las preguntas apropiadas de lo que realmente los clientes están necesitando. En el ámbito de los proyectos, que siempre es algo nuevo, es algo que tiene un periodo de tiempo determinado, los líderes tienen que saber cuáles son esos proyectos que definitivamente estarán alineados a las necesidades del mercado, a las necesidades mismas de todos los interesados de la organización. Entonces, algo que siempre tenemos que tratar de conseguir es hacer esas preguntas que finalmente son los que nosotros vamos a tener que encontrarles las respuestas. De lo contrario, estaríamos perdiendo ese liderazgo, ese ímpetu de poder lograr los objetivos. Así que, en principio, es necesario hacernos esa pregunta. En este contexto en el que estamos viviendo, ¿qué es lo que realmente deberíamos de preguntarnos? ¿A qué es lo que realmente estaríamos nosotros dedicados para poder enfocar todos nuestros esfuerzos, energías, para poder enfrentar esa realidad que estamos viviendo ante esta enfermedad y ante cualquier otra circunstancia que se nos puedan estar presentando? Que ahorita es el COVID, pero antes, ¿qué cosa fue? ¿Hacia dónde es que realmente nosotros nos tenemos que dirigir? ¿Verdad? Eh, Esta es una pregunta que me gustaría tener la intervención de ustedes. Siempre las empresas quieren ser competitivas, lo cual eso necesariamente, en muchos de los casos, se requiere procesos de transformación importantes, ¿verdad? Pero ¿por qué algunas empresas no lo logran? Quisiera poder recibir de ustedes algún comentario. ¿Por qué creen ustedes que las empresas no logran esa competitividad? ¿Por qué se les hace difícil un proceso de transformación, ¿verdad? Ante situaciones que en muchos de los casos pudieran no haberlas percibido, ¿verdad? Con antelación, ¿verdad? ¿Qué cosa puede ser? A ver si ustedes me pueden ayudar con eso. Ernesto, en mi parte, en el caso de Perú, la mayoría de, en este caso, pymes no son competitivas, más que todo por que no tienen unos procesos bien definidos, no hay un plan estratégico detrás, no saben analizar bien sus riesgos, en el caso de Perú, ya que la mayoría de las empresas emergen por necesidad, más que todo de personas que no han sido instruidas para eso. Ok, ¿alguien más? Y sí, agregando a lo que ha mencionado mi compañero Jainer, también, aparte que no cuenten con un plan, el tema del personal de la empresa. Muchas veces la selección que tienen no es la adecuada, no tienen establecidos procesos para proponer mejoras, entonces ese es otro problema también que tenemos aquí. Ok, excelente. Bueno, una intervención más. Sí, Michelle Anjosa. Bueno, creo que lo importante que hay que agregar aquí es que hay dos factores. Primero es el aspecto empresarial, tanto de la manera de la empresa, y la otra es el aspecto ya
con respecto institucional a lo que es el Estado. Las trabas burocráticas que normalmente hay en el gobierno peruano y en las demás instituciones públicas y la falta de instrucción o en todo caso implementación de las normas legales afectan a la competitividad de la mayoría de empresas que hay en el país. Es también, la otra parte también es obviamente reconocer lo que han mencionado mis compañeros anteriormente. El empresariado no tiene una mano, un apoyo directo para el desarrollo de sus planes ni una estrategia directa. Por lo tanto, al no tener ni por dentro de la empresa ni fuera de la empresa las herramientas correctas, pues obviamente hay un alto porcentaje que no logran ser competitivas. Okay, excelente. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Esa es la realidad que creo que en muchos de los países, ¿verdad? En Latinoamérica es bastante pronunciado, ¿no? Esa tendencia. Sin embargo, ¿verdad? Aparte de esos que ustedes han mencionado, ¿verdad? Hay un elemento importantísimo que es clave, ¿no? Que muchas veces no se toma en cuenta dentro de la organización. A veces los gerentes, los gerentes de proyectos, o sea, que es donde se tienen que preocupar, ¿verdad? Es tratar de lograr, ¿verdad? Que esos proyectos se desarrollen de alguna manera con creatividad e innovación. La creatividad e innovación. ¿Quiénes de ustedes se considera creativos o quiénes no se consideran creativos? A ver. ¿Ustedes se consideran creativos, sí o no? Sí, yo considero que todas las personas son creativas a su forma. No todos Correcto. tienen el mismo nivel de creatividad ni la misma perspectiva. Exacto, excelente. Eso es lo que sucede. O sea, todos somos creativos. Muchas veces no nos consideramos creativos, ¿verdad? Y sí, sí lo somos. Entonces, las empresas tienen que considerar, los líderes de proyectos, los gerentes de proyectos, tienen que creer en su gente. Tienen que creer en que la gente tiene prácticamente la materia prima para que toda esa información que puedan producir, todas esas ideas que pueden producir, ¿verdad? Se lleven a cabo en los proyectos. Entonces, la creatividad y la innovación en muchas ocasiones está ausente. Entonces, ahí es donde hay uno de los aspectos que se tiene que trabajar bastante. Dentro de mis especialidades es la gestión de la innovación y siempre estoy haciendo, ¿no? Hincapié en que tenemos que aprovechar los recursos que hay dentro de la organización, pero también los recursos de creatividad que están fuera. Por eso se habla mucho de la innovación abierta, ¿no? Donde se hacen procesos ahí muy importantes que están alineados a conseguir ideas de interesados, ¿verdad? De la organización, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? ¿Alguien está con un WhatsApp por ahí o es el mío? ¿No? A ver, voy a tratar de minimizarlo. Permítame. Ok, disculpen muchachos. Ok, entonces, eso es muy importante, ¿no? Algo necesario, ¿verdad? Que he estado promoviendo yo bastante en todos mis proyectos, es el tema de la agilidad empresarial. Y quisiera pues, compartirlo aquí con ustedes, porque la agilidad empresarial viene siendo una idea transversal que trata de conseguir la adaptación continua. Muchas organizaciones no están alcanzando el tema de la competitividad porque no se logran adaptar a las situaciones que se están presentando. Y eso viene a afectar definitivamente todos los proyectos. O sea, los proyectos están construidos, ¿verdad? Sin ese pensamiento de adaptación continua. Y necesariamente tienen que lograr, ¿verdad? Poder adaptarse, ¿verdad? A las circunstancias. El tema del COVID viene a hacer, ¿verdad? Que las empresas, los líderes de proyectos, ¿verdad? Alcancen, ¿verdad? Un proceso de adaptación independientemente de las circunstancias en que se presentan, porque son agentes de cambio. Entonces, ese proceso de adaptación continua que nosotros pudiéramos, vamos a ver que definitivamente eso se logra a través de qué? A través de una respuesta rápida ante el cambio. Número uno. Número dos, el valor que se le puede dar al producto o servicio que está desarrollando y al trabajo en equipo. ¿Ya? Esos tres elementos que están alrededor de la adaptación continua, hay algo importante que se tiene que lograr y es la actitud proactiva que podamos nosotros tener, los gerentes de proyectos, los equipos de trabajo,
los dueños de los procesos, ¿verdad? Para que finalmente podamos hacer sinergia y poder lograr, ¿verdad? Procesos de adaptación continua. Muchas empresas en la actualidad se han tenido que adaptar porque no encontraron otra alternativa, o sea, no hay salida, ¿no? Personas, empresarios que la pandemia los condujo a que tenían que utilizar sistemas como por ejemplo los delivery, ¿verdad? Tuvieron que adaptarse a eso de alguna manera. Otros no tuvieron esa actitud, dijeron, no, yo no voy a hacer eso porque no tengo las condiciones, no tengo las herramientas. Otros tuvieron que reinventarse. Entonces, tienen que hacerlo a través de un proceso de adaptación continua, ¿verdad? Que es la manera en cómo se puede sacar adelante esa iniciativa. Los gerentes de proyecto igualmente tienen que considerar de promover dentro de su equipo ese valor, ¿verdad? Que pueden dar adicional, ¿ya? Y tratando de adaptarse a las diferentes circunstancias. Entonces, en resumen, ¿verdad? Las organizaciones que en este momento están sufriendo procesos de transformación tienen que pensar de una manera más ágil, tratando de ver cuál es el aporte que pueden brindar aún con más valor, ¿verdad? Y poder responder así de rápido a todas las circunstancias que se puedan estar brindando. En mi experiencia en este sentido, yo he hecho algunos estudios, algunos análisis, pero también implementaciones de productos, de tecnología, de software, y estoy asesorando actualmente a algunas empresas que quieren hacer una migración a su sistema de compra y venta, ¿verdad? Y eso solamente se puede hacer a través de un proceso de transformación, ¿verdad? Y que la gente esté realmente abierta a ese cambio, que muchas veces hay un cierto rechazo al cambio, pero no es porque los seres humanos tengamos eso de manera natural, es porque no nos toman en cuenta el cambio. Entonces, siempre es muy importante que para lograr un proceso de adaptación continua, las empresas traten de promover a lo interno un proceso de gestión del cambio adecuado, tratando de hacer un proceso de involucramiento, ¿ya? Y no impuestos. Los cambios no se pueden hacer impuestos, tienen que ser a través de un proceso de gestión apropiado, ¿verdad? Eso es muy importante. Es importante también considerar que a veces se ignora que dentro de la empresa nosotros tenemos nuestros interesados, nuestros clientes externos y nuestros clientes internos. La empresa en sí como tal debe de tener bien claro, ¿verdad? Cuál es su visión, cuál es su misión, para qué está construida esa organización, para qué está juramentada, para qué está constituida, ¿verdad? Y que debe de tener en mente de que debe de servir a todos los interesados por la cual realmente fue creada, ¿no? Y los clientes externos, que son los clientes a los cuales nos servimos, y no solamente hablemos de clientes que son los que tienen la plata y que nosotros se la tenemos que sacar de su bolsa brindándole un producto y un servicio de calidad. También hablemos de proveedores, hablemos de la comunidad, hablemos de todos los que están alrededor nuestro, y que el gerente de proyecto, ¿verdad? Siendo un líder dentro de la organización que está generando esos nuevos productos, esos nuevos servicios, tiene que desarrollar y ver más allá de la creación de ese producto. Los productos, un gerente de proyectos no solamente debe de pensar en que ya terminé el proyecto porque tiene un inicio y un fin. Aquí está el proyecto, el fin, te lo entregué y nos vemos, ¿verdad? No, tiene que ver más allá, entregarle al dueño del negocio un producto o servicio sostenible en el tiempo, y ya después entrará en un proceso de maduración del producto, ¿no? Ya sea que se mantenga o no en el tiempo, ¿verdad? O muere el producto, pues, porque siempre puede ser que suceda eso, ¿no? Y va a estar en dependencia de los proyectos que tenga la organización para que ese proyecto, ese producto, perdón, pueda mantenerse más tiempo en el mercado. Eso lo podemos ver, un ejemplo concreto de eso puede ser en el tema de los celulares, por ejemplo. El primer celular que salió, ¿verdad? Ya no existe, ¿verdad? Y se vino reinventando, agregándoles nuevas funciones. Entonces ese producto vino creciendo, excepto algunas empresas que tuvieron que morir, por ejemplo Nokia, ¿verdad? Un ejemplo, y que ahorita está
entrando a otros mercados. ¿Ustedes conocieron Nokia? ¿Los celulares Nokia? Sí, creo que Sí, fue la mayoría de nuestra infancia. que Es tenía correcto. el rojito Sí, con blanco que había. sí. Entonces los productos Nokia tal vez no los estamos viendo nosotros aquí en este lado del mundo, ¿no? Pero sí están en otro lado, ¿verdad? Están en África, están en Asia, ¿no? Donde en las comunidades más pobres, porque se ha reinventado Nokia, ¿no? Está llegando a otro segmento, encontró el océano azul en otros lados, porque aquí hay demasiada competitividad. Ya nosotros ya no podemos pensar en un celular que tiene pocas características de las que ya hemos probado, ¿no? Entonces está probando en esos lados donde todavía pues, no se conocen algunas características que nosotros ya manejamos. Y el otro aspecto importante de las empresas es el cliente interno, que las empresas lo descuidan. He visto muchas empresas que en la actualidad, ¿verdad? Corren a su gente porque no tienen cómo sostenerlos por la situación de la pandemia. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer como gerentes de proyectos, ¿verdad? Cuando estamos en ese sentido? Pues tenemos que pensar ya en cuál es el valor adicional que nosotros podemos dar, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser más competitivos a la empresa, ¿verdad? Para que no pueda caer en ese fondo, ¿verdad? Donde no tenga los recursos para sostenernos. O sea, ¿cuáles son ese valor agregado que puedo dar a los proyectos? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Considerar como gerente de proyecto que la labor que se tiene en este momento, el reto que se tiene, es desarrollar procesos de una manera más ágil, ¿verdad? Procesos que permita que la empresa pueda estar en el mercado y pueda conseguir más clientes más rápido que otros. He visto yo muchas empresas que se quedan inertes ante la situación y piensan únicamente en reducir personal porque sus operaciones no están, pero siguen siendo lo mismo. O sea, ¿hacia dónde podemos nosotros dar más? Esa es parte de tener, ¿verdad? Como líder de gerente de proyecto. El otro elemento importante, ¿verdad? Que siempre es clave y que no debe de olvidarse, el tema de la comunicación empresarial. En la comunicación empresarial hay dos elementos, ¿verdad? El lenguaje, que es donde se establece el lenguaje común que puedo establecer yo, ¿verdad? Con mi gente a nivel interno, pero también hacia el cliente. A veces no se tiene ese lenguaje común y se descuida y se puede perder, ¿verdad? Lo más valioso de una comunicación. Y el otro aspecto importante es el feedback, ¿no? Ese diálogo activo que debe prevalecer en todos los niveles, ¿no? A nivel de los importante conseguir que esa parte, ¿verdad? De que se logre establecer ese diálogo donde uno puede recibir y poder comprender las necesidades que se puedan estar dando, ¿verdad? A nivel de los clientes y poder enfrentar juntos todos los retos que se pudieran presentar. Yo he tenido experiencia en esto, he cometido errores también de comunicación y me he dado cuenta de que puede lograrse mejorar siempre, ¿no? El tema de la comunicación, donde se puede lograr una comunicación más importante, alineada hacia los objetivos que se quieren alcanzar, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta de que la comunicación es la clave, ¿verdad? Es la clave que se puede conseguir. Permíteme un momentito, creo que este es mi celular que está dando mucho que hablar ahorita. Permítame, por favor. Ahora sí. Entonces, la comunicación a nivel de los proyectos es una de las áreas de conocimientos que seguramente ustedes han logrado conocer del Paintbook, ¿no? Y en donde definitivamente esta es lo que permite circular una información transparente, información responsable a través de todos los proyectos. Y el reto ahora que tenemos es que las comunicaciones
ya no se pueden hacer por las circunstancias, y espero que eso sea de corta duración, las comunicaciones cara a cara, que es la mejor comunicación. Ahora tenemos que hacerlo a través de estos medios, ¿verdad? Digitales. La pandemia vino a empujarnos más hacia a que nos volvamos más digitales, ¿verdad? Y eso no significa que no deba de existir un lenguaje común, que no existe un feedback. Al contrario, creo que se acrecienta más. Debemos de tener una comunicación, pero una comunicación que sea responsable, que no tenga que ser excesiva, ¿verdad? Para que pueda lograrse dar el mensaje, que se pueda conseguir lo que realmente quiere uno comunicar, ¿verdad? Algo importante, ¿verdad? Que se tiene que establecer es cuáles son esos acuerdos, cuáles son esos compromisos que tenemos nosotros con nuestro equipo de trabajo para poder establecer una comunicación que sea responsable y activa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Ante eso es importante establecer siempre lo que es las reglas o los ground rules que se le conoce, ¿verdad? En los equipos de trabajo, y que esto de alguna manera también trae consigo otros elementos, como es, por ejemplo, la confianza, ¿verdad? Ahora muchos están trabajando desde su casa, ¿verdad? Que más adelante vamos a poder abordar algunos de esos aspectos, ¿verdad? Porque ya ahora debemos de confiar lo que está haciendo algún miembro del equipo que no está en la oficina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la comunicación que debemos de sostener? Hay que ser comprensibles, en ese sentido es algo que tenemos que insertarlo en nuestro pensar, porque mientras yo no tenga una comunicación con esta persona, yo no sé si está trabajando o no está trabajando. Entonces, por eso que esta parte que estoy mencionando aquí, que es del feedback, ¿verdad? Es clave porque tenemos que nosotros también ser responsables, los que estamos trabajando desde nuestra casa o donde sea, o desde el parque, o desde la playa, donde estemos, ya, en que poder brindarle información al gerente de proyecto o al gerente de la empresa de que realmente los resultados que nosotros estamos obteniendo, lo que estamos aportando para que nuestro trabajo se mantenga, el valor que yo estoy dando, ¿verdad? A la empresa para que pueda seguir funcionando. Entonces, esa parte igualmente ha costado mucho de la adaptación, pero tenemos que hacerlo. O sea, no hay alternativa, ¿verdad? Es parte de los retos, ¿verdad? Y desafíos que se nos pueden presentar. Algo que muchas veces se ignora, ¿no? en el ámbito empresarial es el tema de la cultura, los procesos y la estructura, que yo desde mis estudios, desde mi experiencia, ¿verdad? He logrado reconocer, ¿verdad? Que son las estructuras importantes, las 3 dimensiones que la organización debe de mantener, que tiene que desarrollar, que tiene que crear. Un aspecto es la cultura, ¿no? Lo que me identifica a mí como empresa, ¿no? ¿Cuál es la cultura de mi empresa? Muchas veces nosotros vamos a una organización y no sabemos cuál es su cultura, la cultura de la gente. Es más, se le pregunta a la gente cuál es la visión y la misión de la empresa y muchas veces no se conoce. Y eso, para mí, desde mi punto de vista y mi experiencia, eso es básico, saber a qué empresa yo voy a sumarme a trabajar, ¿verdad? ¿Cuál es realmente la parte clave, ¿no? de la organización? Entonces, por tanto, yo debo de conocer, ¿verdad? Debo de conocer la visión, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Debo de conocer también la misión. Recordemos, ¿verdad? Estos conceptos, no sé si los voy a repasar rápidamente. La visión, a dónde me veo yo en un plazo determinado, en 5 o 10 años, ¿no? Y la misión, que es lo que estoy haciendo el día a día, ¿verdad? Para que mi visión se cumpla. Y todo esto yo lo tengo que hacer también basados, ¿verdad? En mis valores. ¿Cuáles son los valores que tenemos nosotros dentro de la organización? Que son los que me identifican, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Yo tengo, si voy a trabajar en un banco, pues yo ya sé cuáles son los valores que hay en ese banco, ¿verdad? La honestidad, el respeto, ¿verdad? Etcétera, ¿no? El sigilo y un montón de cosas, ¿no? Que cada institución pone, ¿verdad? Entonces, por tanto, yo me los tengo que adoptar, ¿verdad? Y son los que, de alguna manera, todos los miembros del equipo en la organización
tienen que compartirlo. Esto igualmente tiene que suceder en los proyectos, porque los proyectos se derivan de la parte estratégica de la organización, ¿verdad? Esto generalmente se hace en lo que es la planificación estratégica. En la planificación estratégica vamos a tener ahí una cantidad, ¿verdad?, de proyectos. Se genera aquí, desde ese ejercicio importante, se genera el portafolio de proyectos. Por tanto, los proyectos que se deriven de plan estratégico deben igualmente compartir aspectos de cultura de la organización, así como el equipo mismo también puede tener su propia cultura. Un equipo con otro equipo pueden tener su propia cultura. O sea, pueden tener diferentes procesos, que es la otra dimensión importante, donde tenemos los procesos, ¿verdad?, que tratemos de hacer lo más rápido posible, lo más expedito posible, ¿verdad? De tal manera, pues, que lo que yo logre identificar, ¿verdad?, como mis proyectos dentro de la organización, pues puedan llevarse de la mejor manera. Y que esto acompañado de una estructura organizativa que muchas veces existe la confusión, ¿verdad? O sea, a veces creen en muchas organizaciones, por experiencia, de que generan una estrategia empresarial, y lo que hacen es que no cambian la estructura. La estructura tiene que cambiar a partir de la estrategia, ¿verdad? Y no al revés, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay muchas a veces algunos proyectos que no logran aterrizar sus objetivos, porque en base a la estrategia ellos vienen y mantienen una misma estructura cuando es necesario ajustar la estructura de los proyectos, la estructura de la organización, para que la estrategia pueda sobrellevarse y poder cumplir lo que se definió, ¿verdad?, en ese ejercicio, ¿verdad?, de planificación estratégica. Entonces, estos tres elementos, ¿verdad?, la cultura, los procesos que tienen que ajustarse para que ese aspecto de la cultura se logre, ¿verdad? También yo tendría que hacer una redefinición de mi estructura. Entonces, estos tres elementos son importantísimos y siempre tienen que estarse revisando, ¿verdad? Pero en mi experiencia ha sido cada 5 años. Puede ser de que ahora, por ejemplo, ante esta situación de la pandemia que estamos sufriendo, ¿verdad?, muchos hayan hecho el año pasado su plan estratégico y que este año pues lo tengan que reajustar. Y eso es un ejemplo concreto, ¿verdad? Se revisa, ¿verdad?, la cultura, ¿verdad? Y que puedan haber cambiado algunas cosas, como por ejemplo el trabajo remoto. Mucha gente ni siquiera lo venía a venir, ¿verdad? Entonces, y ahora en la cultura vamos a insertar, permitir que la gente trabaje desde su casa. Esa es parte de la cultura. Ejemplo de eso, por ejemplo, ahorita Facebook, vi ahí por las redes de que todo el personal a nivel mundial lo va a dejar ya como un estándar, trabajar desde casa. Perfecto, ¿no? Eso es bueno, ¿verdad? No lo tenían ellos vistos, pero ahora ya lo tienen. Entonces, por tanto, los procesos tienen que cambiar. La estructura organizativa tiene que cambiar, ¿verdad? Como ustedes están viendo a través de este ejemplo. Y así muchas otras organizaciones que seguramente lo están haciendo, ¿no? Entonces, es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta estas tres dimensiones, ¿no? Algo que debemos de tomar en cuenta ahorita es que con esta situación que estamos sufriendo, nos estamos convirtiendo en personas más digitales, ¿verdad? Y por ende, pues creo que la transformación digital está más acentuada en este momento. Creo que es una de las líneas que más desarrollo va a tener ahorita el tema de las empresas y los mismos proyectos como tal, ¿verdad? Tenemos que utilizar nuevas herramientas, pero no solamente venir y utilizar herramientas, también tenemos que lograr, ¿verdad?, que insertemos la agilidad. La agilidad tiene que ver con el cambio de mentalidad de las personas. Ya, yo puedo hacer inversiones en mi empresa de plataformas digitales, computadoras, más internet, etcétera. Pero ¿dónde está la mentalidad de las personas?
¿verdad? Realmente pueden adaptarse a esas circunstancias, pueden brindar el resultado que realmente deberían, tal como que si estuvieran dentro de la empresa, están siendo autoorganizados, que tanto eso es así, que tanto positivo es, no lo sabemos, pero sí, esta fórmula es clave, ¿no? El cambio de mentalidad de las personas, el cambio de cultura, de mejorar los procesos, de mejorar la estructura organizativa, y eso si lo complementamos con técnicas y herramientas digitales, eso nos va a llevar a un cambio empresarial integral, ¿verdad? No podemos nosotros hacer cambios en las organizaciones si solamente tomamos uno de estos factores, ¿verdad? Entonces, en los proyectos igualmente tiene que darse, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que yo siempre he visualizado, ¿verdad? Los proyectos, ¿verdad? Veámoslo así, ¿no? Como una institución, ¿verdad? Que necesita ir avanzando hacia nuevos horizontes, ¿verdad? Y que los proyectos es el motor, y yo para tratar de explicarlo bien, para mí son las ruedas, ¿verdad? Que tiene la organización para que se pueda mover de un lugar a otro. Entonces, los proyectos son los que nos mueven, son los que mueven las organizaciones, ¿verdad? De un punto a un punto B, ¿verdad? Mejor, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que se tome en consideración, ¿verdad? Que cuáles son esos proyectos que nosotros deberíamos de insertar en la organización para que se pueda mover. Uno de ellos pudiera ser el tema de un proyecto de transformación digital, si no está, ¿verdad? El otro proyecto que pudiera trabajar de la mano también es el proceso de la agilidad empresarial, un cambio de mentalidad dentro de la organización para poder ver resultados, ¿verdad? Diferentes, ¿no? Para poder ver resultados, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente yo quiero alcanzar dentro de mi organización? ¿Verdad? Levantar la bandera del éxito, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, creo que todo está claro para mis dos compañeros también. Okay. Excelente. Entonces, uno de los pasos importantes, ¿no? Para contribuirles en el desarrollo de ese proceso de transformación de agilidad es estas personas, ¿verdad? Que están trabajando en estas cajas, ¿verdad? Que están trabajando en estas cajitas, ¿verdad? Pues puedan salir, ¿verdad? Y tratar de hacer un poco más de interacción. Ahora, pues obviamente, por este tema de la pandemia, pues nos limita un poco, ¿verdad? Por el tema del distanciamiento y todo esto, pero eso no impide que podamos nosotros hacer equipos autoorganizados, o sea, a través de estas herramientas que las tenemos que adoptar como parte del trabajo, del día a día, tanto a nivel de las empresas como de los proyectos, tenemos que hacer equipos más ágiles, ¿verdad? Tecnológicos, que es lo que tenemos nosotros que alcanzar. Si nosotros nos quedamos encerrados en esta cajita, estamos ya perdiendo las oportunidades que podemos encontrar, podemos nosotros identificar en el mercado. Tenemos que salir de esos modelos tradicionales que hemos venido sufriendo por mucho rato, ¿verdad? Hacer equipos autoorganizados, que es lo que promueve mucho la agilidad. Entonces, este pensamiento de Steve Denning dice, no se puede poner los equipos ágiles en una burocracia. Muchas veces existe mucha burocracia, ¿verdad? Y esta situación, ¿verdad? Que estamos viviendo nos está empujando a ser más digitales, nos está empujando a que tengamos que interactuar, donde tengamos que comunicarnos y hacer las cosas de una manera diferente. Y de hecho que nos está obligando, porque muchas empresas ni siquiera se lo imaginaban. Ahora lo estamos viviendo. Es una buena noticia, creo yo, ¿verdad? Para los que pueden superar y poder adaptarse fácilmente, para otros puede resultar algo tormentoso, ¿no? Cuando realmente no hay confianza, cuando no se tiene esa cultura, ¿verdad? Cuando no hay en la organización, ¿verdad? Las bases, ¿no? Como esa cultura, esos procesos que muchas veces necesitan cambiar, se necesitan volver a redefinirse, ¿no? Y los procesos para mí es clave porque si hay una organización, ¿verdad? De la que puede estar sufriendo es aquella que tal vez no tiene procesos, ¿verdad? Y puede estar perdiendo muchas oportunidades, ¿ya? Y que además de eso siempre va a estar culpando a las personas, ¿verdad? Y los procesos ayudan a que eso no sea así,
¿verdad? Que se trate de minimizar al máximo posible, ¿verdad? El tener que estar culpando a las personas, ¿no? Eso es muy importante. O sea, este es uno de los primeros pasos, la parte de la interacción que se tiene que lograr. Las empresas de hoy, los proyectos de hoy, ¿verdad? Que están logrando, se tienen que adaptarse a las circunstancias cambiantes, ¿verdad? Se tienen que adaptarse de alguna manera, ¿verdad? A todas las formas de comunicación, a la forma de interacción, a la forma de insertar inclusive también a los clientes, ¿verdad? Para que puedan aceptar los productos. Eso conlleva también a un proceso de aprendizaje, porque un proceso de adaptación no se logra así nomás. O sea, se tiene que aprender y eso nos permite a nosotros igualmente también a reinventar. Es decir, yo lo veo esto como un proceso, ¿verdad? Que es un circuito, ¿no? Yo tengo que adaptarme a las circunstancias, tengo que aprender, ¿verdad? Y tengo que reinventarme y luego tengo que volver para acá. Entonces es un proceso cíclico que para mí es iterativo, ¿verdad? Y al cuadrado, ¿no? Que esto es iterativo e incremental, ¿verdad? Entonces esto es algo que tenemos que considerarlo, ¿verdad? En nuestro proceso, en nuestra cultura, ¿no? Donde tenemos que, siempre tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, es algo vital, ¿no? Entonces, hay que responder siempre a los cambios del entorno. Realmente tenemos que hacerlo, si no, se muere, pues, la organización. Ya tenemos que responder a los clientes. No le vamos a decir, mira, estamos en pandemia, que así que las puertas están cerradas. No, tengo abiertas las puertas y lo vamos a hacer ahora de esta manera. Ya te voy a entregar valor, ¿verdad? Hay muchas, aquí en Nicaragua, por ejemplo, empresas que estaban haciendo entregas solamente desde la puerta del negocio, ahora tuvieron que insertarse, ¿verdad? Integrando nuevas herramientas de delivery, ¿no? Hay una empresa aquí que se llama Hugo y ha logrado mantener las ventas. Hay otros que se han aprovechado, ¿verdad? Y otros que ya venían con ese proceso de transformación digital, ¿verdad? Y que han logrado definitivamente pues excelentes resultados. Entonces, siempre tenemos que pensar en darle a la gente una fuerza laboral, desarrollar habilidades digitales, ¿verdad? Para poder llegar a cumplir este circuito que le estoy mencionando aquí, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Tomarlo en cuenta. ¿Y qué es lo que realmente nosotros queremos? O sea, ¿por qué queremos nosotros hacer todo lo que he mencionado? Pues creo que hay razones suficientes, sencillas, ¿verdad? Para poder destacar, ¿verdad? De que el mercado nos está esperando. Los proyectos que se están desarrollando, que desarrollan productos y servicios. Entonces, el equipo debe estar clarísimo de que tenemos que buscar cómo acelerar esa entrega de ese producto que está siendo demandado. ¿Ya? Y hay gente que puede ser que a lo mejor esté necesitando algo y nosotros no lo sabemos. Entonces, los gerentes de proyectos deben de tener en cuenta eso. ¿Cuáles son esos proyectos que están realmente necesitándose en el mercado, ¿verdad? Y que la empresa puede sacar adelante, ¿no? Acelerar administrar, ¿no? Con inteligencia, a través de matrices de importancia, prioridad, ¿verdad? De impacto, etcétera, ese cambio, ¿no? Que se necesita, ¿no? Y que finalmente eso no es posible, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un equipo que esté siendo productivo, ¿verdad? Que se mantenga de la misma manera. Entonces, yo siempre trato de insertar el tema de agilidad porque creo que ahora obligadamente pues tenemos que hacerlo, ya incrementar, insertar en nuestras mentes la agilidad, ¿verdad? Y que eso pues debe estar muy enfocado a obtener los resultados que la organización necesita, ¿verdad? Y que esto se va a convertir ahora pues en el día a día, ¿no? En el día a día, ¿verdad? Si no, eso no va a ser posible, ¿verdad? Lograr los resultados. Tenemos que analizar el contexto en el cual están los proyectos inmersos, ¿verdad? Y tenemos que lograr, ¿verdad? Que esos productos, esos servicios que se estén desarrollando dentro de la organización lleguen en el menor tiempo posible a los clientes, ¿verdad? Ese es parte de los retos, y lo tenemos que hacer con la gente que está trabajando en la organización, ¿sí? De otra manera, para mí las personas son el activo más importante
de cualquier organización, ¿verdad? Y tenemos que adoptar nuevos valores en todo este proceso. Entonces, los gerentes de proyectos, el equipo como tal, debe de considerar, adoptar, ¿verdad? E insertar esos valores. El tema en Estados Unidos, por ejemplo, seguramente ustedes han logrado conocer, ¿verdad? La situación que por la muerte de George Floyd se ha vuelto famoso, ¿verdad? Y los que están con otras circunstancias, ¿verdad? También pues se debe de considerar, esos valores son importantes. Estamos en un mundo donde no podemos discriminar a nadie, ¿verdad? La colaboración es importantísima que se realicen en los proyectos, y la colaboración no es que voy a hacer lo que me toca y ya, ya te estoy colaborando, sino si yo hice algo, ¿verdad? Y lo terminé en tiempo y veo al otro compañero que está entregando tarde porque tiene alguna dificultad, o sea, debo de colaborarle para que lo termine rápido. O sea, las organizaciones tienen que ir generalmente al ritmo del más lento, ¿no? Entonces, y va a estar en dependencia de los que son más rápidos, ayudarle a los más lentos para que la empresa sea ágil, ¿verdad? Ágil no es que porque 2, 3 son ágiles dentro del equipo, entonces ya soy ágil, ¿no? Y los otros son lentos, no puede ser. Tenemos que lograr, ¿verdad? Desarrollar eso, ¿no? Entonces, algo importante en los equipos también es el tema de la confianza, ¿no? Que vamos a mencionarlo más adelante un poco, pues, pero lo resalto siempre, ¿verdad? Porque creo que muchas veces eso se pierde, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿no? Yo puedo más que vos y pierdo confianza. Sin confianza no llegamos a ningún lado dentro de la organización, ¿verdad? Y se puede desvirtuar inclusive hasta la visión y la misión, ya si no se tiene una buena administración, ¿verdad? De las personas, esa gestión de las personas, ¿verdad? De los intereses de las personas. ¿Ya? Y eso pues igualmente lo que es la transparencia, ¿no? ¿Ya? Hay que saber con quién uno va a trabajar, ¿verdad? No es con cualquiera que te puede sumar a veces en un trabajo, pero es importante que todos, ¿verdad? Logremos hacer sinergia en estos valores que son los que realmente van a mover a los grandes equipos, ¿verdad? Van a mover todo su objetivo hacia que, hasta el fin que se puedan lograr, ¿verdad? Eso es muy importante. El liderazgo de actual, ¿verdad? Hemos visto que todavía prevalece el liderazgo 1, hay otros que están en el liderazgo 2, otros en el liderazgo 3. En el liderazgo 1, donde existe una jerarquía y no existe intervención, creo que la pandemia puede dar lugar a que desaparezca un poco. No sé si en muchas instituciones del Estado esto permanece, el liderazgo 1, ¿verdad? El liderazgo 2 todavía hay oportunidad de poder conversar un poco. Ya en el liderazgo 3 ya se da un poquito de apertura a esa estructura y pueden tener ya procesos creativos, un clima participativo, están dispuestos al cambio. Y esto ha ayudado un poco la tecnología, ¿verdad? A que eso se pueda dar más empoderamiento. Pero el liderazgo 4.0, ahí ya hay varios elementos que se tienen que considerar, ¿verdad? Donde ya hay menos jerarquía, siempre hay, porque menos jerarquía no es que no esté, pues siempre tiene que haber un jefe en una organización, un gerente, ¿ya? Y es parte de la jerarquía que da, pero tiene que haber una mejor estructura, una estructura no tan vertical, más plana, ¿verdad? Donde puedan prevalecer esa transparencia, ese conocimiento, ¿verdad? Que puede generar ese valor, esa evaluación continua que puede ser evaluaciones de 360, ¿verdad? Para que finalmente la gente pueda conocerse entre todos, insertar más elementos de la agilidad, apostar a la innovación y la creatividad, que es lo que abordamos al principio, gestionar ese cambio, ¿verdad? Conocer bien el mercado y el sector, eso es importantísimo, saber qué es lo que los clientes están necesitando. Ya, en estos tiempos nos estamos volviendo más tecnológicos y yo creo que ese es muy bueno, ¿no? La colaboración, como mencionamos anteriormente, el trabajo en equipo, ¿verdad? Que no es trabajo en grupo, es trabajo en equipo, ¿verdad? Hay que delegar a las personas con confianza, ¿ya? Y poder mandarlo a su casa a trabajar, donde yo sé que está trabajando y no está viendo películas o está chateando o se va por otro lado. ¿Ya? Entonces, esas personas tienen que tener en mente, ¿verdad? De que esos cambios se tienen que hacer, ¿ya? Y que yo tengo que asumirlos, ¿no? Y tengo que darlos también a otras personas con confianza para que se vean los resultados, ¿ya? Esos ambientes inteligentes que se pueden estar surgiendo ahora, ¿verdad? Y creo que hace unos años
un amigo estaba haciendo una tesis del trabajo remoto. Muchos dijimos, bueno, eso de trabajo remoto, hermano, definitivamente que en estos tiempos no funciona, tiene que haber una madurez en la empresa, ¿ya? Pero nunca habíamos previsto que una situación como la que estamos viendo ahora en la pandemia nos conlleve, nos conduzca, nos empuje, ¿verdad? A que tengamos que trabajar desde la casa, ¿verdad? Entonces, y pues creo que puede decirse de que uno está mejor, no lo sabemos, ¿verdad? Creo que van a salir estudios para ver si efectivamente trabajar desde la casa resulta. Ya han habido ya situaciones complejas, divorcio inclusive, porque está trabajando en la casa y el esposo o la esposa no aguanta tener al marido en la casa, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, pues tal vez pueden ser razones muy específicas, particulares, pero creo yo que de alguna manera la situación pandémica viene a conducirnos, ¿verdad?, a una mejor situación en lo que se refiere, ¿verdad?, al uso de la tecnología, ¿verdad?, a poder generar un poco más de confianza a nivel de las empresas, ¿verdad?, aunque esté generando también o situaciones bien complicadas, pues como la muerte de un familiar, creo que eso nadie lo desea, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo esto a los ambientes de trabajo, ¿verdad? Que creo yo que sí son necesarios tener un ambiente más inteligente, ¿verdad? Y que depende de cómo nosotros podemos hacer para que eso quede en casa, pues, y que quede como un estándar, así como lo está haciendo Facebook, ¿verdad? Tal vez en nuestra casa no tenemos las condiciones y eso puede ser tal vez contraproducente para muchos. Entonces, eso se va a ir cambiando, se va a ir mejorando y podemos evolucionar en ese sentido. Yo creo que sí, hay muchas cosas negativas que nos ha traído esta pandemia, ¿verdad? Y yo pues lo que más lamento es la muerte de un familiar, ¿verdad? Y que se estén generando situaciones como la separación de familias en algunos casos, ¿verdad? Pero sí creo que también viene a generar, también ha venido a generar todo este entorno que le he estado mencionando, ¿no? Aquí es donde se puede demostrar el liderazgo realmente de lo que tienen los gerentes de proyectos, los gerentes de empresas, el compromiso que tiene el personal, ¿verdad?, para realizar los trabajos, aunque no lo estés viendo, y que lo desarrolle con calidad, ¿verdad? La confianza que puedas tener, la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, donde no tienes que viajar 1 o 2 horas para trabajo, ¿verdad? Y que lo estás haciendo desde tu casa, ¿verdad? Eso son cosas positivas que yo he podido conocer, ¿verdad?, y que también he vivido, ¿no? Entonces, eso creo yo que es importante considerarlo, pues. El ser un líder estratégico que involucra tener liderazgo y tener administración es importante. Tenemos que dar guía, apoyo, feedback, motivar y dar propósito a las personas aún estando a distancia. Es parte de los retos que tenemos, ¿verdad?, como gerentes de proyectos, como gerentes de empresas, ¿no? Entonces, pues trae situaciones de todo tipo, ¿no? Una situación como esta, ¿no? Y creo que nos está dejando una gran lección porque también ha sacado a luz, ¿verdad?, aquellos que decían que son líderes y ahora no lo son, ¿verdad? Y que no están velando por la salud de su gente. Entonces ahí es donde vemos y ha sacado cosas, ¿verdad?, a luz muy interesantes, ¿no? Este tema de la pandemia, ¿no? Pero como dije antes, ¿no?, lo más lamentable es eso, ¿no?, que por culpa de esa falta de liderazgo, pues se pierdan vidas, ¿no? Se pierdan personas valiosas, ¿no? Dejar familia ahora, pues, sin un familiar importante que a lo mejor era el que sostenía el hogar, ¿no? Eso es bastante doloroso y pues, mi más sentido pésame a todos esos que han perdido su familia, ¿no? Entonces, pero sí, pues también pues hay otras cosas, ¿no?, que hay que considerar, ¿ya? Que creo yo que más bien viene a abrirnos un poco más la mente de que quienes realmente son líderes, ¿no? Liderar obviamente no es fácil y una de los aspectos importantes que se está dando en el tema de liderazgo es el liderazgo adaptativo, ¿no? Donde muchas veces podemos nosotros identificar problemas técnicos y problemas adaptativos. Los problemas técnicos los vamos a resolver fácilmente. Se me dañó la computadora, vengo con un técnico y me la repara. O sea, ya se acabó. Pero ¿cómo hago yo para cuando pierdo el control? ¿Verdad? Donde no tengo inteligencia emocional, donde se me hace difícil aceptar los cambios. Esa es la parte más difícil, ¿no? Entonces, los líderes tienen que enfrentarse más a esos problemas adaptativos, ¿ya? Y donde tiene que ver mucho con el cambio de mente. Por ejemplo, vemos aquí el problema técnico, ¿verdad? Haciendo una comparación, es fácil definir, se soluciona rápido,
hay un experto que lo va a solucionar y alguien con autoridad me lo va a resolver. Tema administrativo. Pero ya cuando hablamos de un tema, de un desafío adaptativo, muchas veces no tienen claridad, no tienen ni pie ni cabeza, por tanto es difícil de identificar e involucra corazón y mente de las personas, implica aprender, que muchas veces estamos reácidos a eso, no se pueden manejar fácilmente. Imagínate una persona que no tiene inteligencia emocional como gerente de proyectos, por ejemplo, ¿verdad? Y que quiera lidiar con un equipo que le está generando una situación bien caótica. Van a reventar y van a terminarse peleando. Los retos de ahora es, ¿verdad? Es manejar las emociones, controlarse, ¿verdad? En medio de una situación tensa donde tenés que entregar un resultado, ¿verdad? Y en donde tenés que actuar pues con toda la sinceridad del caso, ¿no? Y ver qué tanto compromiso tengo yo como también tienen ustedes. Entonces, esos desafíos, ¿verdad? Son importantísimos. La adaptación es clave, ¿verdad? La madurez que puedan tener las personas es clave. Eso es algo que se tiene que considerar en estos momentos, en la situación en la que estamos nosotros ahora, ¿verdad? Siempre hay algunos retos que es muy importante pues, que se traten de identificar a tiempo, ¿verdad? Siempre los gerentes de proyectos, pues obviamente, vienen a hacer un cambio, vienen a entregar un producto o un servicio, ¿verdad? Entonces, por tanto, hay una brecha, ¿no? Que yo tengo que cumplir. Y eso tenemos que hacerlo, ¿verdad? En equipo, ¿verdad? Tenemos que encontrar las respuestas, ¿verdad? Y que muchas veces la misma organización no la puede dar. Entonces, tenemos que investigar, tenemos que lograr cómo desarrollar la creatividad y la innovación dentro de la empresa, ¿verdad? Y que eso, pues, obviamente, pues tiene que darse, ¿no? Necesitamos encontrar respuestas siempre a lo que la organización está necesitando. Entonces, tenemos que cortar esa brecha, ¿ya? Y que puede resultar en un aprendizaje que no es fácil, ¿verdad? Y que debemos de estar dispuestos a ese aprendizaje, inclusive a veces hasta desaprender, ¿ya? Distinguir lo que es esencial. Ahorita en estos tiempos, tenemos un proyecto donde tenemos una serie de requerimientos que nos está pidiendo el cliente. Bueno, veamos qué es lo que realmente va a ser necesario en estas circunstancias, qué es lo que importa, ¿no? Para que puedan entregarte tu producto, ¿verdad? Y que finalmente eso es lo que el gerente de proyecto tiene que lidiar, tiene que hacerlo no solamente él, sino en equipo, ¿no? Analizar los riesgos que pueden estarse dando, ¿verdad? Ante una iniciativa empresarial que involucre un proyecto de alta envergadura. Analizar los riesgos es importante. Los riesgos tienen que verse en equipo, no se puede estar solamente cargándose al gerente de proyecto. Entonces, el equipo también tiene una responsabilidad en eso, ¿ya? Hay que replantearse realidad y ver cuáles son las competencias que necesitamos ahora. Ahorita en estos tiempos, el tema de la digitalización es clave. Tenemos que digitalizarnos, tenemos que adoptar nuevos valores, tenemos que adaptar nuestras circunstancias, nuestra mente a la situación real. Muchas empresas han salido ya a mostrar su liderazgo cuando presentan que ante esta situación pandémica mantuvieron al personal, ¿verdad? Y ese personal tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, un proceso de desarrollar nuevas competencias, de desarrollar otras cosas que antes no hacía, ¿ya? Y nos adaptamos, ¿verdad? Es parte de los retos que se tienen que conseguir, ¿verdad? No solo recae en el gerente de proyecto, el equipo de proyecto también tiene, ¿verdad?, que aportar, ¿verdad?, a la toma de decisiones, ¿verdad?, para enfrentar esos valores que puedan estarse presentando ante las circunstancias, encontrar la solución de los problemas, ¿verdad?, y que no recaiga pues en expertos autoritarios, pues, ¿verdad?, sino que nosotros podemos ser autoorganizados, ¿ya? Y que obviamente eso no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Apenas creo que estamos en junio, llevamos como 6, 7 meses con esta pandemia. Nos va a dejar una gran lección donde tenemos que considerar ese trabajo adaptativo y que puede llevar más tiempo. Pues muchas empresas tal vez esa curva la han superado, otros no, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que viene a aportar mucho, ¿verdad?, para que las cosas puedan salir? Es que el equipo de proyecto tiene que, junto con el gerente de proyecto, lograr una experimentación de las cosas que sí pueden funcionar dentro de mi proyecto, ¿verdad? Es tener una mente más ágil, ¿verdad? Y que eso, pues a veces muchos pudiéramos no aceptarlo, ¿no? Y por eso vamos a encontrar siempre personas que van a estar en contra, van a estar desequilibradas, van a tener resistencia y evasión del trabajo. Eso es normal y el reto que tiene este proyecto es tratar de enrumbarlo,
¿verdad? Tomar decisiones adecuadas, tomarlos en cuenta, hacerle las preguntas correctas, liderar de una manera adaptativa, ¿verdad? Y lograr definitivamente, pues, que sea un facilitador. El gerente de proyecto tiene que ser un facilitador importante, ¿verdad? Para que se puedan lograr los resultados de los proyectos. Ese es uno de los retos importantes que considero yo porque tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces en las organizaciones puede ser que no exista un liderazgo, ¿verdad? Y es parte de las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Tenemos que, como equipos y como gerente de proyectos, tenemos que crear ese sentido de urgencia, ¿verdad? Hasta dónde es que realmente nosotros tenemos que ir ante esta situación pandémica. Tenemos que conversar entre todos y hacer una coalición. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos nosotros lograr? De tener bien claro cuáles son los objetivos que yo quiero lograr. Entonces, para mí eso es clave, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos? Ya, desarrollar esa visión, ¿verdad? De equipo, ¿verdad? Y que todos realmente la compartan, ¿no? No puede ser uno que no esté alineado a eso. O sea, saberla comunicar, ¿verdad? Muchas veces aquí se falla mucho, a veces aquí hay fallas, ¿no? Hay que tratar de comunicar ampliamente. Y a los equipos hay que darle empoderamiento, o sea, que ellos se empoderen de lo que pueden hacer. No pueden depender solamente del gerente de proyecto, sino el gerente de proyecto nunca va a tener vida, ¿verdad? Tenemos nosotros que darnos nuestro espacio también, ¿verdad? Como gerente de proyecto. Yo que he sido gerente de proyecto, ¿verdad? A veces yo soy el que ha dado la cara, pero el equipo también tiene que comprometerse. Entonces yo tengo que darle el espacio para darles empowerment. Muchos no se quieren comprometer y quieren que el gerente les resuelva todo, ¿verdad? No somos magos, pues, ¿verdad? Para resolver todo. Pero ahí está el reto del gerente de proyecto. Tiene que documentar bien los procesos que tiene que hacer la gente y hacer que la gente lo haga en base a esos lineamientos que pueden establecerse, pero también dar la libertad para que el equipo también desarrolle iniciativas de cómo deben de hacerse las cosas, ¿verdad? Y entonces esos espacios se tienen que abrir. Tratar de conseguir de que los equipos ganen confianza a través de generar inteligencia emocional, prefieren a alguien y lo capacitan en algo técnico y sale mucho mejor, ¿verdad? Que a veces poder educar a una persona en inteligencia emocional, en actitud, en saber comunicar, en trabajar en equipo, ¿verdad? Que son habilidades blandas, ¿no? Entonces, ahorita está pesando mucho lo que son las habilidades blandas más que lo técnico, ¿verdad? Para proyectos que son de gran envergadura, ¿verdad? Entonces, dice este pensamiento, quien quiera gobernar a los demás deberá primero ser dueño de sí mismo. Sí, le doy la razón a Massinger, ¿verdad? En ese aspecto, yo tengo que conocerme mismo. Si yo quiero liderar equipos, debo conocerme primero yo, ¿verdad? Los grandes equipos, o sea, el gerente se conoce a sí mismo y por tanto puede pasar a querer conocer al resto del equipo, ¿verdad? Eso es muy importante. No hay malos soldados, solo malos oficiales. Napoleón, interesante frase, quise compartirla con ustedes, ¿verdad? Por tanto, creo yo que todo recae en el líder, en el gerente de proyecto, pero dependerá del líder poder saber cómo poder establecer esos niveles de comunicación, tomar decisiones, poder relacionarse con la gente, tener esa sensibilidad cultural, ¿no? Como lo he expresado aquí en este gráfico, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Sus consideraciones pues, en este sentido, ¿no? Para que logremos avanzar, ¿no? Hacia una mejor posición. El proceso de transformación digital, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Esta imagen la quiero compartir con ustedes porque tiene mucho que ver con las dimensiones que le vimos al principio, ¿no? Donde habíamos visto procesos, habíamos visto cultura y habíamos visto estructura. Y aquí se refleja a través de un modelo de negocio. Las empresas de hoy, ¿verdad? Tienen que pasar por este proceso de transformación, tienen que digitalizar sus procesos, ¿verdad? Ya no se puede estar pensando en entender la mayoría en procesos manuales, ¿verdad? Aunque siempre tiene que haber la alternativa manual ante el fallo de energía eléctrica,
pero siempre tiene que digitalizarse lo más posible y para eso involucra, pues obviamente, el talento, las personas que trabajan en la organización se tienen que capacitar, digitalizar la cultura de las personas, que las personas tengan en su mente la digitalización y que no puedan rechazar la cultura. Muchas personas se les hace difícil manejar la computadora, tener un correo electrónico, comunicarse a través de esta plataforma. Entonces hay que desarrollar esa cultura digital, desarrollar esa competencia, eso es importantísimo. Tenemos que encontrar nuevos modelos de negocio de cómo vamos a conseguir dinero ahora en estos tiempos, ¿verdad? Ya no solamente va a ser teniendo el negocio físicamente, también tenemos que tenerlo virtual, pero también no es solamente con tenerlo virtual. La cultura tiene que ser orientada a eso, porque muchas veces puede ser que yo tenga una empresa digital y al final no veo los correos, no puedo ver los correos o no tengo la plataforma para ver los correos, para darle seguimiento. Entonces tenemos que pensar en ese proceso de transformación digital de los negocios. ¿Cómo voy a obtener plata? ¿Cuál va a ser la manera en cómo voy a llevar a cabo la entrega de valor a mis clientes? Eso es importante, ¿no? Y algo valioso importante, se ha agregado esto, es la transformación digital del cliente, ¿ya? La experiencia que puede tener el cliente hacia eso, ¿no? Tenemos que darles una experiencia que realmente valga la pena, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo aquí, en la transformación digital, las aerolíneas, ¿no? Que te llega a tu correo, ¿verdad? Una invitación para unas vacaciones en Punta Cana, ¿verdad? O cualquier otro lugar maravilloso y uno viene y entra y te manda a la plataforma para que compres el boleto, te manda las imágenes donde vas a estar y finalmente si haces todo el proceso, pagas con tarjeta y te la acepta y te cobra y te manda los boletos. Imagínense que esa ruta, esa experiencia que estoy viviendo yo digitalmente, se rompa en medio, finalmente no voy a Punta Cana, ¿verdad? Me quedo aquí con las ganas de ir y echándole la culpa al sistema de la empresa X, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa experiencia es muy importante alcanzarla, ¿verdad? Y los proyectos tienen que considerar esto importante. El reto que tienen los gerentes de proyectos junto con su equipo es lograr una buena experiencia con el cliente, ¿verdad? Eso es importantísimo considerar, ¿verdad? Así que esta transformación digital, pues, tiene que incrementarse ahora más que nunca en este tema de pandemia, en mi punto de vista, ¿verdad? Siempre los equipos, ¿verdad? Ya viendo el tema de los equipos, hablando un poquito más acerca de esto, los equipos tienen capacidades complementarias. Yo, dentro del equipo, yo no me las sé todas. No tengo que ser el Superman, el sabio, el Einstein, ¿verdad? Entonces me tengo que complementar con alguien, ¿verdad? Eso sí, tenemos que tener un enfoque común, tenemos que compartir y eso se logra a través de un proceso, ¿verdad? En el Paintbook, pues, hay un proceso ahí, ¿verdad? Que generalmente se comparte, ¿verdad? Y que de alguna manera hay uno que sigue un proceso, que es el modelo de Tuckman, ¿verdad? Que obviamente para poder superar eso necesitamos tener un alto grado de compromiso y también ser responsables de los éxitos y los fracasos. No todo es éxito, no todo es fracaso, ¿verdad? Pero sí, los fracasos son buenos a veces en los equipos porque se logra aprender, se logra desarrollar, pues, obviamente conocimiento, experiencia, ¿verdad? No todo puede ser color de rosa, tenemos que vivir también algunas situaciones. Yo he fracasado en muchas cosas, ¿verdad? Sinceramente se lo expreso, ¿verdad? En negocios, en iniciativas, en gestión de equipo, he fracasado en unas cosas, pero lo veo como un aprendizaje, ¿verdad? Siempre aprendo y lo más importante que además de todo esto es que me conozco yo mismo y conozco a las personas que yo realmente involucré en esos proyectos, ¿verdad? Que no tenían ese alto compromiso. Igualmente yo pudiera haberlos no tenido también, pero me di cuenta me di cuenta y pude tratar de corregirlo, ¿verdad? Compartir cosas, esforzarse uno con otro, ¿verdad? Para lograr los objetivos. Y que yo no me las sé todas. O sea, hay alguien que sabe más. Siempre vamos a encontrar a alguien que sabe más, ¿verdad? Y eso está bien. O sea, ¿por qué no puede haber una persona que sabe más que yo? O sea, eso es normal, ¿verdad? No soy Einstein, ya soy un ser humano, siempre estoy aprendiendo, que es lo más importante, ¿verdad? Que yo debo de tener en cuenta, ¿verdad? Los retos para un equipo en estos tiempos, ¿verdad? Que tenemos. Y es lo que le veníamos diciendo, que es lo que íbamos a ver más adelante, ¿se acuerdan?
el tema de la confianza. La confianza es la base de todo. Si yo tengo confianza con mi equipo, puedo resolver conflictos. Cuando no se resuelve conflictos fácilmente, es porque la confianza nunca existió, ¿verdad? Y esto es importante. Esto yo lo viví con mi experiencia en proyectos que he desarrollado, iniciativas que he hecho. ¿Ya? He involucrado a personas que yo creía tener confianza. ¿Ya? Y entonces los conflictos nunca se resolvieron. O sea, tuvieron fracaso los éxitos. Perdón, los conflictos, ¿verdad? Nunca se solucionaron. Y es por eso. Entonces no logramos avanzar más porque estaba este problema. Personas, uno tiene que saber con quién va a trabajar, ¿verdad? Con qué persona de confianza debe trabajar. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces esto nos da lugar a poder tener mayor compromiso, ¿ya? Y cuando tengo compromiso, pues obviamente me da niveles de responsabilidad. De tener niveles de responsabilidad y todos los elementos que están por debajo, pues obviamente voy a levantar, como dicen, la bandera, ¿verdad? Del éxito, la bandera, ¿verdad? Que me va a permitir a mí decir, bueno, lo logré, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar eso. Esta es la ruta, pues, que yo considero una pirámide, ¿verdad? Que es muy cierta, ¿no? En sus diferentes etapas. Y tenemos que conseguirlo. Y aquí no solamente el hombre, ¿verdad? También puede llevar a la mujer, porque también hay mujeres exitosas, ¿verdad? Que también tienen que levantar la bandera. O sea, tienen que estar, todos debemos de estar juntos en este proceso, ¿verdad? Así que eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y son los retos que tiene un equipo, de desarrollar esa confianza. No se logra de la noche a la mañana, tiene que ser a través de procesos, a través de asignaciones, ver qué tanta confianza tengo para poder lograr esos resultados, ¿verdad? Y muchas veces se logran los resultados, pero a veces se caen los resultados porque hay alguien que está aquí que no tiene confianza, ¿verdad? Y entonces viene y te bota todo el trabajo que hiciste. Entonces hay que saber bien con quién vas a trabajar. Eso es muy importantísimo, ¿no? Todo este proceso. ¿No? ¿Hacia dónde vamos con la organización inteligente? Como les mencionaba anteriormente, pues hay que trabajar, ya no se puede tener estos espacios ahora, esperemos que esta pandemia pase lo más pronto posible, pero hay que lograr, ¿verdad? Aunque sea virtual, que tengamos siempre ese aprendizaje continuo, donde existe un buen clima de trabajo, aunque sea virtual, ¿verdad? Donde exista tal vez un plan estratégico, donde todos participemos, donde el personal pues sean con jerarquías flexibles, porque las jerarquías, las estructuras no van a desaparecer. Tenemos que ser flexibles en ese sentido, ¿ya? Y aprender constantemente, ¿verdad? Entre las organizaciones. Se pueda compartir. Ahora hay muchas herramientas digitales que permiten esto. Así que vamos a tener una organización inteligente, digital, ¿ya? Y el reto que tenemos los gerentes de proyectos para salir adelante, ¿verdad? En todas esas iniciativas que pudiéramos tener dentro de la empresa, ¿no? Hay unos pasos recomendados para la organización inteligente. Uno, como lo hemos venido cubriendo, ¿verdad? El dominio personal es clave, ¿verdad? Saber quiénes somos y a dónde queremos ir. Esos modelos mentales, tener bien claro la visión, hacia dónde es que queremos ir, qué es lo que queremos nosotros realizar dentro de la organización, compartir esa visión, ¿verdad? Dentro de la organización, dentro de los equipos de proyectos, el trabajar en equipo, ¿verdad? Con ese diálogo abierto, otra vez la confianza, el respeto, la cooperación, deben ser los pilares claves, ¿no? Que se deben de tener. Y ahora, más que nunca, en este proceso de esta situación de pandemia, ¿verdad? Tiene que darse más, pues, porque ahora ya no lo vamos a tener presente a la persona, va a estar trabajando a distancia, ¿verdad? Entonces, y por último, pues el pensamiento sistémico, lograr esas interrelaciones para comprender, ¿verdad? Todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Eso es algo vital, importantísimo, ¿verdad? Que se tiene que lograr. Bueno, eso es lo que quería compartirles, ¿verdad? Y ahí los equipos tenemos que celebrar siempre juntos, ¿verdad? Todo este proceso, ¿verdad? De los proyectos que esperamos nosotros enfrentar de aquí en adelante. Quisiera escucharles. Comentarios, preguntas. ¿Quedó algo claro? ¿Quedó todo bien comprendido de lo que hemos mencionado aquí? ¿Tienen alguna consulta? Quisiera escucharles. Jenner, Melanie. Melanie te habla. Sí, Melanie. Muy interesante Adelante. la ponencia que nos has realizado. Nos ha quedado claro. Yo quería consultarte algo.
de los proyectos que estabas trabajando antes de la coyuntura, ¿cuántos han quedado o han sido cancelados? Y de los que, no sé si actualmente te encuentras realizando algún proyecto, pero ¿qué tipo de proyectos siguen adelante? Sí, hay proyectos que obviamente se han cancelado, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto que tuve que hacer un proceso de transformación. Un proyecto donde lo estaba llevando presencialmente y lo tuve que llevar a la utilización de herramientas digitales como Zoom, por ejemplo, donde tenemos que hacer interacción, donde uno tiene que hacer interacción con la gente. Eso me ha dejado un gran aprendizaje porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Hay personas que no tienen el nivel de digitalización que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Entonces, el reto es, en mi caso, ¿verdad? Personal, tener paciencia, ¿verdad? Tener claridad de que no todos tenemos las mismas habilidades y en donde las personas tienen que aprender, ¿verdad? Nuevas herramientas. Eso no ha sido tan fácil, ¿verdad? Hay personas que no, he trabajado en mi equipo, pues, hay personas que no se han adaptado a la digitalización y han tenido que ir al campo a ejecutar el proyecto porque no se consideran tecnológicos y ellos lo declaran, no soy tecnológico, tengo que ir allá a hacer en el campo las cosas. Entonces, bueno, pero estamos corriendo un riesgo, ¿verdad? Y ese riesgo es, ya saben cuál es, contaminarse con el bendito virus, ¿verdad? Entonces, esos, los proyectos en los cuales he estado, pues he tratado de que de alguna manera se procure no tener esa interacción, pues por ese distanciamiento. He conocido sobre proyectos que se han cancelado, ¿verdad? En donde yo he estado involucrado, pero se han cancelado, ¿verdad? Y han tenido que mandar a la gente a su casa. Bueno, lastimosamente, no ha habido otra opción. Otros lo han mandado a retirar totalmente, ¿no? Y proyectos que son, por ejemplo, de ingeniería civil, ¿verdad? De construcción, ¿verdad? Lo han tenido que mandar a su casa. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Obviamente, pues tal vez las condiciones de los proyectos son distintas, ¿no? A las que yo estoy realizando. Son consultoría, formación, entrenamiento, donde se puede utilizar las tecnologías. Hay muchos otros que no es posible. Definitivamente la digitalización. Por ejemplo, un proyecto de ingeniería civil, ¿cómo lo digitalizamos? O sea, lo tenemos que llevar allá sí o sí, ¿verdad? Entonces, creo que va a estar en dependencia del proyecto. Los proyectos que más han sido impactados son aquellos donde necesariamente tienen que estar en el campo, ¿verdad? En donde realmente hay una limitante y que no puede utilizar la tecnología. Los que estamos trabajando en proyectos, en gestión de proyectos tecnológicos, se puede lograr un nivel de digitalización. Pues porque, por ejemplo, lo que se refiere a desarrollo de software, puedes perfectamente digitalizarlo. Pues el equipo lo puedes manejar a distancia, ¿verdad? Y podemos lograr, ¿verdad? Que las personas puedan utilizar estas tecnologías, ¿verdad? Así que creo que va a estar en dependencia del proyecto. Proyectos, no todos pues pueden tener esta misma oportunidad, ¿no? De digitalizarse. Y en lo que a ti respecta, ¿te gusta más llevar las reuniones de manera virtual o presencial? Por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me han gustado las clases virtuales. Me gusta estar en el salón, igualmente en el trabajo. Yo creo que el teletrabajo y estar en clases es siento que es más complicado que ir al lugar del trabajo, ir a las clases. ¿Cuál es su percepción de eso? Mira, fíjate, en lo personal, a mí me gusta mucho la interacción. Me gusta, igual que tú, ¿no? O sea, estar presente y ver a la gente, interactuar con la gente, me gusta más, ¿verdad? Pero, o sea, el reto que he tenido es cómo interactuamos ahora aquí virtualmente, ¿verdad? Es decir, cómo hago que la gente participe más virtualmente. O sea, no es fácil, ¿verdad? Hacer que la gente participe virtualmente. Entonces, yo soy tecnológico, soy informático, me gusta la tecnología, la puedo usar, pero yo siento que me gusta
hacer actividades lúdicas con la gente, participar con la gente, interactúo más con la gente. O sea, creo que se puede aprender más con la gente, ¿verdad? Estando presencialmente en un lugar. Lastimosamente, pues, no es posible ahorita en estas circunstancias. Entonces, he tenido que hacer un aprendizaje mucho mayor, hacer un proceso de aprendizaje virtuales, con interacciones, con dinámicas, ¿verdad? Que esa es parte de lo que estoy aprendiendo, ¿no? En este tema de la pandemia, ¿no? Pero sí, pues, es un reto siempre, ¿no? Hacer este proceso. Sí. No sé si mis compañeros también tienen alguna. ¿Quién más tiene algún comentario? Sí, adelante, Michelle. Hola, sí, bueno, quisiera continuar con la línea de preguntas de Melanie. Tú has hablado de que hay proyectos tecnológicos que tú has tratado de adaptarlos o que se adaptan mejor en todo caso a lo que es el trabajo por plataformas. En mi caso, yo también trabajo en proyectos y bueno, ya he trabajado ya casi 8 meses, todo a través de un trabajo remoto y me parece un poco interesante saber tu perspectiva de qué plataformas o cómo lo utilizarías para poder elaborar mejor en ese aspecto de plataformas. ¿Qué herramientas utilizas? En mi caso yo he utilizado Notion, Asana, Trello inclusive, pero ¿cuáles tú es la que más recomiendas en base a determinados proyectos que estás manejando? Mira, cuando hablamos de proyectos, del tuyo, es de entender que es de desarrollo de software, ¿no? Entonces, yo he utilizado Trello, ¿verdad? También en mis proyectos he utilizado, cuando se trata de desarrollo en .NET, por ejemplo, he utilizado Microsoft Team Foundation, que ahora es Azure DevOps, no sé si lo conoces, ¿verdad? Donde hemos estado haciendo proyectos de integración continua, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo para trabajar con los equipos, ¿no? Utilizando Azure DevOps, es la que he utilizado yo. Y Trello es una de las herramientas porque esa se integra con GitHub para el control de versiones, ¿verdad? Se integra muchísimo, ¿no? Entonces, además de eso, ¿verdad? Para el tema de poder desarrollar una mejor comunicación, y poder desarrollar, digamos, y poder tener un poco más de documentación o tener un poco más de trazabilidad, ¿verdad? En los proyectos, ¿verdad? También he logrado utilizar Microsoft Teams, ¿verdad? Que tiene wikis, tiene algunas otras herramientas, eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero también, hay otras herramientas, ¿no? Que las cuales yo he utilizado, ¿verdad? También he utilizado Asana. Asana me ha ayudado también en algunos proyectos, aunque no siempre lo estoy utilizando, ¿no? He utilizado más Trello, pero también he utilizado Slack. No sé si conoces Slack. Entonces, esas son las herramientas Sí, sí. que Slack yo también, pero es para utilizo. comunicación interna, más que todo, ¿no? Correcto, comunicación interna tiene mejor trazabilidad, tiene más capacidad, más que WhatsApp. Pues con WhatsApp, recordemos que estas son comunicaciones informales, ¿verdad? Y a veces hay que dejar documentadas las cosas, ¿verdad? Eso, pues, parte de mi experiencia, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, me parece interesante cómo lo has estado manejando. Incluso lo de Slack, sí, yo en realidad solo he trabajado 2 o 3 veces a través de esa plataforma. Pero sí, para comunicación interna me parece genial. Y GitHub es técnicamente nuevo para mí. O sea, sí lo he escuchado, pero no es mi entorno aún. En nuestro caso somos ingenieros de gestión empresarial y aún no manejamos tanto software. Sé lo de GitHub o GitLab, pero no. Sí, eso están dentro de las plataformas de Atlassian. Atlassian, eso es muy, muy bueno. Hay muchas herramientas ahí, definitivamente. Obviamente son de paga, pero estamos hablando que de un proyecto, pues puede lograrse, pues, a través del presupuesto que tenga, ¿no? El proyecto, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Alexandra Flores. José Márquez. Ok, Creo que ya no hay más preguntas. ok, excelente. Bueno, si no más preguntas, pues muchas gracias, ¿no? Por
tenerlos a ustedes en esta charla y estamos a la orden ahí para cualquier otra iniciativa que pueda surgir más adelante. Todos imagino que están trabajando en el campo de la tecnología, ¿no? Sí, más que todo, todos estamos ahorita con lo del trabajo remoto. Más que todo, creo que hace un cambio para todos drástico. Sí, de acuerdo. Excelente, pues. Muchas gracias entonces y me saludas a Paul. Paul es docente de ustedes, ¿no? Sí, nuestro profesor. Ok, bueno, ahí le dan un gran saludo. Gracias por la oportunidad y el tiempo de poder compartir con nosotros sus experiencias. Claro que sí, hombre, a la orden. Cuídense mucho entonces y estamos pues para poder apoyarlo, ¿ok? Cuídense del coronavirus.